En marzo del año 2018, Valentina Herrera Mendoza salió de su departamento en Polanco a las 7 de la mañana para dirigirse a su oficina. Tenía 26 años, era la heredera del imperio textil más próspero de México y nunca más fue vista con vida. Pero esta no es solo la historia de una desaparición, es la historia de una señal que apareció 6 años después, en el lugar más inesperado, revelando una verdad que su propia familia había enterrado en el silencio. Soy el narrador de Ecos del Silencio, y lo que van a escuchar a continuación no es ficción. Es el testimonio real de uno de los casos más perturbadores que hemos investigado. Si te gustan las historias que desafían toda lógica, suscríbete a nuestro canal, porque cuando descubramos el final de esta historia, lo publicaremos aquí primero. Ciudad de México, 2018. Una metrópoli que nunca duerme, donde los rascacielos de cristal se alzan como gigantes silenciosos sobre calles que guardan 1000 secretos. En el exclusivo distrito de Polanco, donde cada metro cuadrado vale una fortuna y las cámaras de seguridad vigilan cada esquina, vivía Valentina Herrera Mendoza. Su padre, Eduardo Herrera, había construido un imperio desde la nada. Llegó a la capital en los años 80 con apenas 20 pesos en el bolsillo y un sueño que parecía imposible. 38 años después, su empresa, Textiles Herrera S.A., empleaba a más de 3.000 personas y exportaba a 15 países. Era el típico self-made man mexicano, trabajador incansable, ambicioso hasta la médula y protector feroz de su única hija. Valentina había crecido entre algodones, pero no era la típica niña rica malcriada. Estudió administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Hablaba 4 idiomas con fluidez y desde los 22 años trabajaba en la empresa familiar. No por nepotismo, sino porque tenía una mente brillante para los negocios que incluso impresionaba a los veteranos del sector. Era una mujer hermosa, de estatura media, cabello castaño largo que siempre llevaba perfectamente peinado y unos ojos verdes que heredó de su abuela materna. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier sala de juntas, pero también una determinación férrea que la convertía en una negociadora temible. Quienes la conocían decían que era la perfecta combinación entre la calidez mexicana y la eficiencia empresarial. Su departamento en Polanco era un reflejo de su personalidad, moderno pero acogedor, minimalista pero con toques mexicanos auténticos. Vivía sola desde los 23 años, una decisión que había causado no pocas discusiones familiares. Eduardo hubiera preferido que viviera en la casa familiar de las Lomas, pero Valentina había insistido en su independencia. «Papá, necesito mi propio espacio para crecer», le había dicho un día durante una cena familiar que se volvió tensa. «No puedes protegerme para siempre». Esas fueron palabras que Eduardo Herrera recordaría con dolor durante años. El edificio donde vivía Valentina era una torre de lujo de 20 pisos, con portero las 24 horas, cámaras de seguridad en cada nivel y un sistema de acceso que requería tarjeta magnética y código personal. Era, supuestamente, uno de los lugares más seguros de la ciudad. La ironía de esta seguridad se volvería devastadora cuando llegara el momento de investigar su desaparición. Valentina tenía rutinas muy establecidas. Todas las mañanas despertaba a las 5:30, hacía ejercicio en el gimnasio del edificio durante 1 hora, se duchaba, desayunaba mientras revisaba los correos electrónicos del trabajo y a las 7 en punto salía hacia las oficinas de Textiles Herrera. Nunca variaba este horario. Su secretaria, Carmen Villalobos, una mujer de 50 años que trabajaba para la familia desde hacía una década, podía poner el reloj en hora con la llegada de Valentina. Su vida social era discreta pero activa.
Tenía un círculo pequeño de amigos cercanos, la mayoría compañeros de la universidad o colegas del mundo empresarial. No era aficionada a las fiestas escandalosas ni a la vida nocturna excesiva. Prefería cenas íntimas, obras de teatro, exposiciones de arte. Era una mujer cultivada que valoraba las conversaciones profundas más que las superficialidades del jet set mexicano. En el aspecto romántico, Valentina había terminado una relación de 3 años con Rodrigo Santamaría, hijo de otra familia empresarial, apenas 6 meses antes de su desaparición. La ruptura había sido amistosa, según todos los testimonios. Rodrigo se había mudado a España para abrir una sucursal del negocio familiar, y ambos habían acordado que la distancia no era compatible con sus planes de vida. No había dramas, no había rencores, simplemente 2 personas maduras que reconocieron que sus caminos se separaban. Su relación con su padre era compleja pero amorosa. Eduardo la adoraba, pero también proyectaba en ella todas sus expectativas empresariales. Valentina había aceptado este rol con una mezcla de orgullo y resignación. Sabía que algún día heredaría el imperio textil y se preparaba para ello con la seriedad que el desafío requería. Sin embargo, quienes la conocían bien notaban que a veces parecía cansada del peso de esas expectativas. Su madre, Isabel Mendoza, había fallecido en un accidente automovilístico cuando Valentina tenía 16 años. Fue un golpe devastador para la familia. Eduardo se volcó completamente al trabajo como mecanismo de supervivencia, y Valentina tuvo que madurar de golpe. La muerte de Isabel dejó un vacío que ni el dinero ni el éxito pudieron llenar completamente. La casa familiar en las lomas de Chapultepec era un palacete que parecía salido de una revista de arquitectura. Eduardo la había construido pensando en Isabel, con jardines que ella diseñó y una biblioteca que reflejaba su pasión por la literatura. Después de su muerte, la casa se volvió demasiado grande y silenciosa. Por eso Eduardo no se opuso demasiado cuando Valentina decidió mudarse a su propio departamento. Los empleados de Textiles Herrera adoraban a Valentina. A diferencia de muchos herederos empresariales, ella se tomaba el tiempo de conocer a las personas, recordaba nombres, preguntaba por las familias. Tenía ese don natural del liderazgo que no se aprende en ninguna escuela de negocios. Los trabajadores de la fábrica en particular la respetaban porque no dudaba en ponerse overoles y caminar por la planta de producción cuando era necesario. La señorita Valentina no era como otros jefes. Recordaría después María González, una de las supervisoras de producción. Ella entendía que detrás de cada máquina había una familia que dependía de ese trabajo. Su oficina en el piso 15 del corporativo de Textiles Herrera era espaciosa pero sobria. Tenía una vista espectacular de la ciudad, pero Valentina raramente se tomaba el tiempo de contemplarla. Era una workaholic confesa, que llegaba temprano y se iba tarde. Su escritorio siempre estaba impecablemente organizado, con carpetas etiquetadas al milímetro y una agenda que seguía religiosamente. Carmen, su secretaria, había desarrollado una relación casi maternal con Valentina. Era como la hija que nunca tuve, diría después entre lágrimas. Tan joven, tan inteligente, tan llena de vida, no entiendo cómo pudo simplemente desaparecer. En los meses previos a su desaparición, Valentina había estado trabajando en un proyecto especial, la expansión de Textiles Herrera hacia el mercado asiático. Era una operación compleja que requería negociaciones delicadas, estudios de mercado exhaustivos y alianzas estratégicas con fabricantes locales. Eduardo le había dado completa libertad para liderar este proyecto, y ella lo había asumido como la oportunidad de demostrar que estaba lista para dirigir la empresa. Las noches se habían vuelto más largas en la oficina.
Valentina llegaba a casa pasadas las 10. Cenaba algo ligero mientras revisaba documentos y se acostaba cerca de medianoche. Su rutina de ejercicio matutina era lo único que mantenía inalterado, como si fuera su ancla a la normalidad en medio del caos empresarial. Pero el 15 de marzo de 2018, algo cambió para siempre en esta rutina perfectamente calibrada. Esa mañana, Valentina Herrera Mendoza salió de su departamento como todos los días, con su maletín de piel italiana, su teléfono completamente cargado y su agenda llena de reuniones importantes. Sin embargo, los días previos a esa fecha habían estado marcados por una serie de eventos extraños que, en retrospectiva, parecían advertencias de lo que estaba por venir. El primer signo apareció una semana antes, el 8 de marzo. Carmen Villalobos notó algo inusual en el comportamiento de Valentina. Durante la reunión matutina de seguimiento, que se realizaba religiosamente todos los jueves a las 8:30, Valentina parecía distraída. Miraba constantemente su teléfono móvil, algo completamente fuera de carácter en ella. «Señorita Valentina, ¿se encuentra bien?», le preguntó Carmen cuando terminó de revisar la agenda de la semana. «Sí, claro, solo he recibido algunas llamadas extrañas últimamente», respondió Valentina, guardando rápidamente el teléfono en su bolso. «Números desconocidos, probablemente publicidad». Pero Carmen había trabajado lo suficiente con Valentina para saber cuándo algo la perturbaba realmente. La conocía desde que era una jovencita de 22 años, recién graduada, llena de nervios en su primer día de trabajo. Había visto cómo se había transformado en una ejecutiva segura de sí misma, pero también había aprendido a leer las señales sutiles cuando algo no andaba bien. Esa misma tarde, Valentina recibió una visita inesperada. Miguel Ramírez, el jefe de seguridad del corporativo, subió personalmente al piso 15 para hablar con ella. Era un hombre de 55 años, exmilitar, que Eduardo había contratado después de que la empresa comenzara a recibir amenazas de extorsionadores hace algunos años. «Señorita Herrera, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado», le dijo Miguel, cerrando la puerta de la oficina tras de sí. Carmen, que estaba organizando unos documentos en el área de recepción, no pudo escuchar la conversación, pero sí notó que duró casi una hora. Cuando Miguel salió, su expresión era grave. Valentina se quedó en su oficina con la puerta cerrada durante el resto de la tarde, algo completamente inusual en ella. Al día siguiente, viernes 9 de marzo, Valentina hizo algo que sorprendió a todos. Canceló todas sus reuniones de la tarde y se fue de la oficina a las 2. Le dijo a Carmen que tenía asuntos personales que resolver, pero no dio más detalles. Eduardo Herrera estaba en Guadalajara ese día, supervisando la apertura de una nueva planta. Cuando Carmen lo llamó para informarle sobre el comportamiento extraño de su hija, él se mostró preocupado, pero no alarmado. «Tal vez necesita descansar», le dijo a Carmen por teléfono. «Ha estado trabajando demasiado en el proyecto asiático. Déjala tomar su tiempo». Pero el fin de semana trajo más señales inquietantes. Sofía Martínez, una de las mejores amigas de Valentina desde la universidad, recibió una llamada extraña el sábado por la noche. «Sofía, necesito preguntarte algo», le dijo Valentina sin siquiera saludar. Su voz sonaba tensa, poco natural. «¿Qué pasa, Val? Te oyes rara. Si tuvieras que desaparecer por un tiempo, si tuvieras que irte sin avisar, ¿a dónde irías?». Sofía se quedó helada al otro lado de la línea. «¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Estás bien?». «Es hipotético», respondió Valentina rápidamente. «Estoy leyendo una novela y... Bueno, olvídalo, era una tontería». Pero colgó antes de que Sofía pudiera decir algo más. Cuando Sofía intentó llamarla de vuelta, el teléfono de Valentina estaba apagado.
El domingo 11 de marzo, Valentina apareció inesperadamente en la casa familiar de Las Lomas. Eduardo había regresado de Guadalajara esa mañana y estaba desayunando en la terraza cuando vio el auto de su hija entrar por la puerta principal. «¡Qué sorpresa tan agradable!», le dijo, levantándose para abrazarla. «¿A qué debo esta visita?». Valentina se veía pálida, ojerosa. Llevaba unos jeans y una sudadera, algo completamente inusual en ella, que siempre se vestía de manera impecable, incluso en sus días libres. «Solo quería pasar tiempo contigo», respondió, evitando su mirada. Pasaron el día juntos, algo que no habían hecho en meses. Vieron televisión, almorzaron en la terraza, caminaron por el jardín. Eduardo notó que Valentina parecía estar memorizando cada detalle de la casa, como si fuera la última vez que la viera. «Papá», le dijo Valentina de repente mientras estaban sentados en la biblioteca. «¿Alguna vez te arrepientes de haber construido todo esto?». Eduardo la miró sorprendido. «¿A qué te refieres? El imperio, la empresa, todo el peso que cargamos. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos sido una familia normal? Valentina, ¿qué te pasa? Desde el jueves estás actuando de manera extraña». Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, melancólica. «Solo estoy reflexionando. A veces siento que vivimos en una jaula dorada, papá. Todo es hermoso, pero no podemos salir». Eduardo intentó profundizar en esa conversación, pero Valentina cambió de tema hábilmente. Se quedó hasta tarde, y cuando finalmente se fue, lo abrazó más fuerte y más tiempo de lo usual. «Te amo, papá», le susurró al oído. «Nunca lo olvides». Esas fueron las últimas palabras que Eduardo Herrera escuchó de su hija. El lunes 12 de marzo, Valentina llegó a la oficina puntual como siempre, pero Carmen notó inmediatamente que algo había cambiado. Llevaba un collar que nunca había visto antes, una cadena de plata con un pequeño medallón en forma de rosa. Cuando Carmen le preguntó por él, Valentina se tocó el cuello inconscientemente y respondió: «Era de mi madre, lo encontré entre sus cosas el fin de semana». Pero Carmen sabía que eso no era cierto. Había ayudado a catalogar todas las pertenencias de Isabel Mendoza después de su muerte y nunca había visto ese medallón. Esa tarde, Valentina hizo algo completamente inusual. Se quedó en la oficina hasta muy tarde, pero no trabajando. Carmen la vio desde su escritorio, simplemente sentada frente a la ventana, mirando la ciudad. Cuando se ofreció a quedarse para hacerle compañía, Valentina le dijo que se fuera a casa. «Necesito pensar», fue todo lo que dijo. A las 11 de la noche, el vigilante nocturno del edificio, Roberto Sánchez, vio las luces de la oficina de Valentina aún encendidas. A la 1 de la madrugada seguían encendidas. Cuando finalmente se apagaron, Roberto anotó en su bitácora: «Señorita Herrera se retira 1:15 AM, martes 13 de marzo». El martes 13 de marzo, un detalle que después parecería demasiado simbólico, Valentina llegó tarde por primera vez en años. Carmen estaba genuinamente preocupada cuando a las 8:30 no había aparecido. A las 9 recibió un mensaje de texto: «Llegando tarde, reunión de las 9:30 pospuesta a las 11 celeros». Cuando finalmente llegó, Valentina parecía haber envejecido años en una noche. Tenía ojeras profundas, el cabello menos arreglado que de costumbre, y sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba el café. «¿Durmió bien, señorita?», preguntó Carmen con genuina preocupación. «¿Dormir?», respondió Valentina con una risa amarga. ¿Quién puede dormir cuando se enfrenta a decisiones imposibles? Durante todo el día, Valentina actuó como si estuviera despidiéndose. Visitó cada departamento de la empresa, algo que normalmente hacía solo durante las evaluaciones anuales. Habló con empleados con los que raramente interactuaba.
En la planta de producción, se detuvo frente a una foto grupal de todos los trabajadores que se había tomado durante la fiesta de fin de año. María, le dijo a la supervisora González, cuida mucho a esta gente, son el corazón de todo lo que hemos construido. Al final del día, Valentina hizo algo que Carmen recordaría para siempre. Antes de irse, entró a la oficina de su padre, que estaba en una conferencia telefónica, y simplemente lo observó por unos minutos desde la puerta. Eduardo la vio y le hizo señas para que entrara, pero ella negó con la cabeza, le envió un beso con la mano y se fue. Esa noche, según el registro del portero de su edificio, Valentina llegó a su departamento a las 9:47 p.m. Las cámaras de seguridad la mostraron entrando al elevador con su maletín y una pequeña bolsa de papel que parecía contener comida para llevar. A las 11:23 p.m., las cámaras del pasillo la capturaron saliendo de su departamento brevemente, dirigiéndose hacia el área de basura del piso. Regresó 2 minutos después, pero ya no llevaba la bolsa de papel. Esa fue la última imagen de Valentina Herrera Mendoza capturada por cualquier cámara de seguridad. El miércoles 14 de marzo, el día antes de su desaparición, Valentina no llegó a la oficina. Carmen esperó hasta las 10 de la mañana antes de llamar a su teléfono móvil. Saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más con el mismo resultado. A las 11 llamó al portero del edificio de Valentina. Buenos días, habla Carmen Villalobos, secretaria de la señorita Herrera del departamento 1502. ¿La ha visto salir esta mañana? No, señora Carmen. De hecho, es extraño. Normalmente la veo pasar por el lobby a las 7 en punto, pero hoy no la he visto. Carmen sintió un escalofrío recorriendo su espalda. En 5 años trabajando juntas, Valentina nunca había faltado al trabajo sin avisar. Nunca. Llamó inmediatamente a Eduardo, quien estaba en una reunión con inversionistas japoneses para el proyecto asiático. Cuando le explicó la situación, Eduardo cortó la reunión inmediatamente y se dirigió al departamento de su hija. Llegaron juntos al edificio de Polanco a las 12:30 p.m. El portero, un hombre mayor llamado Francisco Morales, los conocía bien y los acompañó personalmente hasta el piso 15. Tocaron la puerta. No hubo respuesta. Francisco usó su llave maestra para abrir. El departamento estaba impecable, exactamente como Valentina lo dejaba siempre. No había signos de lucha, no faltaba nada obvio. Su cama estaba hecha perfectamente, como si no hubiera sido utilizada la noche anterior. Pero algo estaba fuera de lugar. En la mesa del comedor, perfectamente centrado, había un sobre blanco con el nombre Papá, escrito en la elegante caligrafía de Valentina. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje que le heló la sangre. Papá, cuando leas esto ya habré tomado la decisión más difícil de mi vida. No me busques, no es lo que piensas. Algún día entenderás. Te amo para siempre. B. Y debajo, una postdata que no tendría sentido hasta 6 años después. La rosa siempre encuentra su camino de vuelta al jardín. Eduardo Herrera leyó esa carta una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente con cada lectura. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel. Carmen se mantuvo a una distancia respetuosa, pero podía ver cómo el rostro de su jefe se descomponía con cada segundo que pasaba. «Esto no puede ser», murmuró Eduardo. «Mi hija no... Ella no haría esto». Pero incluso mientras negaba la posibilidad, una parte de él recordaba las conversaciones extrañas de los últimos días, las preguntas sobre desaparecer, esa despedida demasiado emotiva del domingo. Francisco, el portero, fue quien tuvo la sensatez de sugerir llamar a la policía. «Señor Herrera, con todo respeto, creo que deberíamos reportar esto inmediatamente». La primera unidad policial llegó a las 2:15 p.m.
Dos oficiales jóvenes que tomaron la declaración con la rutina aburrida de quienes han visto demasiados casos similares. Para ellos era clara. Una mujer adulta había decidido irse voluntariamente. Había dejado una nota. No había signos de violencia. Caso cerrado. «Señor, su hija es mayor de edad», explicó uno de los oficiales, el sargento Ramírez. «Tiene derecho a irse cuando guste. La carta es bastante clara al respecto». «Usted no conoce a mi hija», explotó Eduardo. «Ella jamás se iría así. Jamás me haría esto». Pero el protocolo era el protocolo. Los oficiales tomaron algunas fotos del departamento, se llevaron la carta como evidencia y prometieron que iniciarían una investigación. Sin embargo, Eduardo podía ver en sus ojos que no le daban mucha importancia al caso. Frustrado con la respuesta policial, Eduardo inmediatamente contactó a Miguel Ramírez, su jefe de seguridad. Si la policía no iba a tomárselo en serio, él conduciría su propia investigación. Miguel había trabajado en la Policía Federal durante 20 años antes de unirse a Textiles Herrera. Conocía el sistema, conocía los protocolos y, sobre todo, conocía las limitaciones de las investigaciones oficiales cuando se trataba de personas con recursos económicos. «Señor Herrera», le dijo Miguel esa misma tarde en su oficina, «necesito que me cuente todo sobre esa conversación que tuvo con Valentina el 8 de marzo. Eduardo frunció el ceño. «¿Qué conversación?» «Usted me pidió que hablara con ella sobre las llamadas amenazantes que había estado recibiendo la empresa. ¿No recuerda?» El mundo de Eduardo se tambaleó. «Miguel, yo nunca le pedí que hablara con Valentina sobre amenazas. No hemos recibido amenazas en 2 años». Los dos hombres se miraron en silencio, comprendiendo simultáneamente la gravedad de lo que esto significaba. Alguien había manipulado la situación. Alguien había querido que Valentina supiera algo específico o que sintiera una amenaza particular. «¿Qué le dijo exactamente?», preguntó Eduardo con voz tensa. Miguel se removió incómodo en su silla. «Le expliqué que habíamos detectado vigilancia externa en su departamento. Le dije que habíamos identificado un vehículo sospechoso que había estado estacionado frente al edificio durante varias noches. Le recomendé que extremara precauciones y que considerara quedarse en la casa familiar por un tiempo». «¿Y cómo reaccionó?» Se puso muy pálida. Me preguntó si creía que alguien podría hacerle daño a usted para llegar a ella. Le aseguré que era solo una precaución, pero... ¿Pero qué? Pero parecía más preocupada por su seguridad, señor Herrera, que por la suya propia. Esta revelación cambió completamente la perspectiva del caso. Eduardo comenzó a recordar detalles que había pasado por alto. Las preguntas extrañas de Valentina sobre arrepentirse de haber construido el imperio, su visita inesperada del domingo, la manera en que había observado cada detalle de la casa familiar. Miguel inició inmediatamente su propia investigación paralela. Revisó todas las cámaras de seguridad del edificio de Polanco, analizó los registros de llamadas del teléfono de Valentina y comenzó a entrevistar a todas las personas que habían tenido contacto con ella en las últimas semanas. Los resultados fueron perturbadores. Las cámaras de seguridad mostraron efectivamente un vehículo sospechoso, una camioneta negra con vidrios polarizados que había estado estacionada frente al edificio durante 4 noches consecutivas, siempre entre las 10 p.m. y las 2 a.m. Pero cuando Miguel intentó rastrear la placa, descubrió que estaba registrada a nombre de una empresa fantasma que había sido disuelta 2 años atrás. Los registros telefónicos revelaron algo aún más inquietante. En los últimos 15 días antes de su desaparición, Valentina había recibido 23 llamadas de números desconocidos. Todas duraron menos de 10 segundos, lo que sugería que colgaba inmediatamente. Pero había algo más.
Todas las llamadas se habían originado desde teléfonos de prepago comprados en diferentes partes de la ciudad. La investigación oficial, mientras tanto, se movía con la velocidad de un caracol. El detective asignado al caso, un hombre mayor llamado Inspector Morales, sin relación con el portero, parecía más interesado en cerrar el expediente que en resolverlo. «Mire, señor Herrera», le dijo durante su segunda reunión, una semana después de la desaparición. «He visto cientos de casos como este, jóvenes con dinero que se agobian por las expectativas familiares y deciden desaparecer por un tiempo. Su hija dejó una nota clara. No hay evidencia de crimen. ¿Y las llamadas amenazantes y la vigilancia?», presionó Eduardo. El inspector Morales se encogió de hombros. «Podría ser cualquier cosa. Tal vez su propia paranoia la llevó a imaginar amenazas donde no las había». Eduardo salió de esa reunión convencido de que la policía oficial no iba a ayudarle. Tendría que confiar completamente en la investigación privada de Miguel. Mientras tanto, la noticia de la desaparición comenzó a filtrarse a los medios. Eduardo había intentado mantenerlo privado, pero en una ciudad como México DF, los secretos de las familias prominentes rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. La primera nota apareció en un periódico de circulación menor. Heredera de Imperio Textil desaparece misteriosamente. Para el final de la semana, todos los medios principales habían recogido la historia. La cobertura mediática fue un arma de doble filo. Por un lado, mantuvo el caso en la mente del público, lo que podría generar pistas valiosas. Por otro lado, atrajo a todo tipo de charlatanes, videntes y oportunistas que afirmaban tener información sobre el paradero de Valentina. Miguel tuvo que filtrar docenas de llamadas falsas cada día, personas que juraban haber visto a Valentina en Cancún, en Los Ángeles, en Madrid, otros que afirmaban que había sido secuestrada por carteles, o que se había unido a una secta religiosa, o que había huido con un amante secreto. Una llamada, sin embargo, captó la atención de Miguel. Una mujer mayor, que se identificó solo como Esperanza, afirmó haber visto a Valentina en la terminal de autobuses del norte la noche del 14 de marzo. «Estaba en la fila para comprar un boleto», dijo la mujer con voz temblorosa. «Llevaba una mochila, no su maletín usual. Se veía muy nerviosa. Miraba constantemente hacia atrás, como si alguien la siguiera». Miguel se dirigió inmediatamente a la terminal. Las cámaras de seguridad de esa noche habían sido sobrescritas. Protocolo estándar después de 72 horas. Pero encontró al empleado de ventanilla que estaba trabajando ese turno. «Sí, recuerdo a una mujer que encaja con esa descripción», confirmó el empleado. «Quería un boleto para Oaxaca, pero cambió de opinión en el último minuto. Se fue corriendo como si hubiera visto un fantasma». Esta pista llevó a Miguel a expandir su búsqueda hacia el sur del país. Contactó colegas en Oaxaca, distribuyó fotos de Valentina, ofreció recompensas por información. Pero después de 3 semanas de búsqueda intensiva, no había encontrado ni rastro de ella. Fue entonces cuando las teorías comenzaron a proliferar. La primera teoría, la más obvia, era que Valentina había decidido escapar de las presiones familiares. Tenía los recursos económicos para desaparecer y crear una nueva identidad. La carta parecía confirmar esta versión. Para muchos, incluyendo al inspector Morales, esta era la explicación más lógica. La segunda teoría sugería secuestro. A pesar de la carta, existía la posibilidad de que hubiera sido forzada a escribirla. Las llamadas amenazantes y la vigilancia apoyaban esta hipótesis. Pero si era un secuestro, ¿dónde estaba la demanda de rescate? ¿Por qué no había habido contacto alguno? La tercera teoría, la más oscura, involucraba al crimen organizado. Textiles Herrera era una empresa próspera que operaba en múltiples estados.
Era posible que hubiera pisado territorio de algún cartel sin saberlo. Tal vez Valentina había descubierto algo durante su trabajo en el proyecto asiático que la había puesto en peligro. Una cuarta teoría, susurrada en voz baja entre el personal de la empresa, sugería que Eduardo mismo sabía más de lo que admitía. Algunas personas recordaban que la relación padre-hija había sido tensa últimamente. Tal vez habían tenido una discusión severa que Eduardo no quería admitir públicamente. Pero había una quinta teoría que nadie se atrevía a mencionar abiertamente, una que surgió después de que alguien descubriera algo perturbador sobre el medallón que Valentina llevaba sus últimos días. Carmen había estado atormentándose sobre ese collar desde la desaparición. Sabía con certeza que no había pertenecido a Isabel Mendoza, pero no podía entender por qué Valentina habría mentido sobre ello. Finalmente, decidió investigar por su cuenta. Fue a la casa familiar y pidió permiso para revisar nuevamente las pertenencias de Isabel. Eduardo, sumido en su propia desesperación, le dio acceso completo. Carmen pasó horas revisando cada joya, cada accesorio. Confirmó su sospecha. El medallón de rosa no había pertenecido a Isabel. Pero mientras revisaba una caja de fotografías familiares, encontró algo que la dejó helada. En una foto familiar tomada durante las vacaciones navideñas de 2015, Isabel llevaba puesto exactamente el mismo medallón. Pero Isabel había muerto en 2013. Alguien había estado jugando con la mente de Valentina, plantando objetos, creando una narrativa falsa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Cuando Carmen le mostró la fotografía a Eduardo, él se desplomó en su silla. La fecha en la esquina de la foto era clara: 25 de diciembre de 2015, 2 años después de la muerte de su esposa. «Esto es imposible», murmuró Eduardo. «Esta foto yo mismo la tomé, pero Isabel ya no estaba». Fue entonces cuando se dieron cuenta de que alguien había estado manipulando sus recuerdos, sus pertenencias, su realidad misma. La desaparición de Valentina no era solo un caso de una mujer que había decidido irse. Era parte de algo mucho más complejo y siniestro. Pero antes de que pudieran procesar completamente esta revelación, recibieron una llamada que cambiaría el curso de toda la investigación. Era de la morgue central de la Ciudad de México. Habían encontrado un cuerpo. El cuerpo no era de Valentina, era de una mujer no identificada, encontrada en el Río de los Remedios, que llevaba puesta una réplica exacta del medallón de rosa. Cuando Miguel y Eduardo llegaron a la morgue, el forense les mostró la joya con expresión confundida. «Es idéntico al que describieron en el reporte», explicó el doctor Vázquez, el médico forense. «Pero hay algo extraño. Este medallón parece haber estado en el agua por años, no por semanas». La mujer había muerto por ahogamiento, pero su cuerpo mostraba signos de haber estado en el agua mucho más tiempo del que Valentina llevaba desaparecida. Era como si alguien hubiera colocado el medallón específicamente para confundir la investigación. Esta falsa pista marcó el momento en que el caso de Valentina Herrera comenzó a tomar dimensiones casi sobrenaturales en la mente del público. Las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas. Algunos hablaban de rituales satánicos, otros de experimentos del gobierno, otros de fenómenos paranormales. Para Eduardo fue el golpe final. Después de 6 meses de búsqueda infructuosa, de falsas esperanzas y callejones sin salida, se rindió. La investigación oficial se archivó como persona desaparecida voluntariamente. Miguel continuó con la búsqueda privada durante 1 año más, pero eventualmente también tuvo que abandonar. Textiles Herrera nunca fue la misma. Eduardo se convirtió en un hombre roto, obsesionado con el pasado, incapaz de concentrarse en el presente. La empresa comenzó a declinar.
El proyecto asiático fue cancelado. Empleados de décadas renunciaron porque no podían soportar ver a su jefe destruirse lentamente. Carmen se quedó hasta el final, no por el trabajo, sino por lealtad a la memoria de Valentina. Veía cómo Eduardo pasaba horas en la oficina de su hija, que había permanecido exactamente igual desde el día de su desaparición. A veces lo encontraba dormido en el sillón de Valentina, aferrando la fotografía familiar donde aparecía el medallón imposible. Los años pasaron, 2019, 2020, 2021. La historia de Valentina Herrera se convirtió en leyenda urbana. Los estudiantes de criminología la estudiaban como ejemplo de casos sin resolver. Los podcasters de crímenes reales la incluían en sus episodios más populares, pero para quienes la habían conocido personalmente, se volvió solo un dolor que nunca sanó. Y entonces, el 15 de marzo de 2024, exactamente 6 años después de la desaparición, llegó la llamada que cambiaría todo. Eduardo estaba en su oficina, revisando los números deprimentes del último trimestre, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido y normalmente no habría contestado, pero algo lo impulsó a hacerlo. «¿Señor Herrera?», preguntó una voz de mujer mayor, temblorosa. «Mi nombre es Hermana Concepción. Soy superiora del convento de Santa Rosa en Oaxaca». Eduardo sintió que el corazón se le detenía. «Sí, creo que tenemos algo que le pertenece, algo que su hija dejó aquí hace años». Media hora después, Eduardo estaba en su auto particular, manejando como loco hacia el aeropuerto. 4 horas más tarde, estaba parado frente a las puertas de madera del convento de Santa Rosa, en el centro histórico de Oaxaca. La hermana Concepción era una mujer de 70 años, de rostro bondadoso, pero marcado por décadas de servicio religioso. Lo recibió en el patio principal del convento, rodeado de jardines de rosas que florecían a pesar de que apenas comenzaba la primavera. «Señor Herrera», comenzó la monja, «debo explicarle algo que va a ser muy difícil de entender». Lo condujo hasta una pequeña oficina donde, sobre un escritorio de madera antigua, había un objeto que Eduardo reconoció inmediatamente: el diario personal de Valentina, el que había llevado desde la adolescencia, pero que nunca habían encontrado en su departamento. Su hija llegó aquí la noche del 14 de marzo de 2018, dijo la hermana Concepción suavemente. Estaba muy angustiada, muy asustada. Nos pidió refugio. Eduardo se aferró al respaldo de la silla. Ella estuvo aquí durante 3 meses. Le dimos el nombre de Hermana Esperanza. Ayudaba en la cocina, cuidaba los jardines. Nunca nos dijo su verdadero nombre, pero dejó este diario cuando se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? La monja bajó la mirada. No lo sabemos, señor Herrera. Una mañana simplemente no estaba. Solo encontramos el diario sobre su cama, con una nota dirigida a la familia que algún día vendrá a buscarme. Con manos temblorosas, Eduardo abrió el diario. La última entrada estaba fechada el 15 de junio de 2018. La caligrafía de Valentina, inconfundible. Querido diario, hoy es mi último día en este lugar santo. He encontrado la paz que necesitaba, pero también he entendido que mi huida solo lastimó a las personas que amo. Papá debe estar destruido. Carmen debe culparse a sí misma. Todo lo que quería evitar lo causé con mi egoísmo. La verdad es que nunca hubo amenazas reales contra mi familia. Las llamadas, la vigilancia, todo fue parte de mi paranoia creciente. El medallón de mamá lo había encontrado realmente entre sus cosas, pero mi mente atormentada creó toda esa historia imposible sobre la fotografía. El estrés, la presión, la responsabilidad de ser la heredera perfecta, me estaba volviendo loca literalmente.
Miguel nunca recibió órdenes de papá sobre amenazas. Yo fui quien lo busqué, quien le inventé esa historia. Necesitaba una razón externa para justificar el miedo que sentía por dentro. Miedo de fracasar, miedo de decepcionar, miedo de no ser la hija que papá merecía. La noche antes de irme, decidí que la única manera de proteger a mi familia de mi colapso mental era desaparecer. Pensé que sería más fácil para papá pensar que había huido que enfrentar la verdad, que su hija perfecta se estaba desmoronando. Pero estos meses con las hermanas me han enseñado que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Voy a regresar. Voy a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Voy a buscar ayuda profesional para mi mente enferma. Si alguien lee esto y yo no he logrado regresar, sepan que Valentina Herrera Mendoza los amó hasta el último segundo de su vida. Y que la rosa siempre encuentra su camino de vuelta al jardín, tal como prometí en mi carta. Eduardo se derrumbó. Lloró como no había llorado desde la muerte de Isabel. Todas las teorías conspirativas, toda la búsqueda desesperada, todos los misterios sobrenaturales. Todo se reducía a una joven mujer brillante que había sufrido una crisis mental y había tomado decisiones desesperadas. ¿Saben qué pasó con ella después de junio?, preguntó entre lágrimas. La hermana Concepción negó con la cabeza. Dejó el diario para que supiéramos que había decidido regresar con ustedes. Pero nunca llegó a casa, ¿verdad? Eduardo negó. La búsqueda tendría que comenzar nuevamente, pero ahora con información real, con pistas verdaderas. Durante los siguientes meses, Miguel retomó la investigación con renovada energía. Rastrearon el camino probable de Valentina desde Oaxaca hacia Ciudad de México en junio de 2018. Encontraron a un conductor de autobús que recordaba a una mujer joven que había viajado sola y parecía muy nerviosa. El rastro se perdía en la terminal del sur de la Ciudad de México. Pero había algo más. El conductor recordaba que la mujer había bajado del autobús no en la terminal final, sino en una parada intermedia en el Estado de México. Siguiendo esta pista, finalmente encontraron lo que habían estado buscando durante 6 años. En un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Remedios, a 1 hora de la capital, había un registro hospitalario de una mujer no identificada que había sido internada en estado crítico después de un accidente automovilístico el 18 de junio de 2018. La mujer había permanecido en coma durante 4 meses antes de fallecer. Nunca había sido identificada porque no llevaba documentos encima. Su descripción coincidía perfectamente con Valentina. Había estado regresando a casa, tal como prometió en su diario. El director del hospital los llevó hasta una pequeña tumba en el cementerio local. Una cruz simple con las palabras «Mujer desconocida», junio 2018, marcaba el lugar de descanso final de Valentina Herrera Mendoza. Eduardo mandó construir un monumento adecuado, una lápida de mármol rosa con un jardín de rosas alrededor. Las palabras grabadas decían simplemente: Valentina Herrera Mendoza, hija amada, la rosa, encontró su camino de vuelta al jardín. El misterio había sido resuelto, pero las preguntas permanecían. ¿Qué habría pasado si Eduardo hubiera notado antes la crisis mental de su hija? Si hubiera creado un ambiente donde ella se sintiera segura de admitir sus dificultades. Si la sociedad no pusiera tanta presión sobre los jóvenes herederos de imperios familiares. La historia de Valentina se convirtió en un caso de estudio sobre salud mental en familias empresariales. Eduardo estableció una fundación en su memoria para ayudar a jóvenes que sufren crisis similares. Textiles. Herrera cerró definitivamente en 2025. Eduardo donó todas las instalaciones para crear un centro de atención psicológica gratuita. Carmen se retiró, pero visita la tumba de Valentina cada 15 de marzo.
llevando rosas frescas del jardín que ahora florece permanentemente alrededor de su lápida. Esta es la historia real de Valentina Herrera Mendoza, una joven brillante que se perdió en las expectativas de otros y en sus propios miedos, pero que hasta el final luchó por encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Creen ustedes que esta tragedia podría haberse evitado? ¿Cuántas personas conocen que están sufriendo en silencio, presas de presiones familiares o sociales que parecen imposibles de manejar? Si esta historia los ha conmovido, si creen que otros necesitan escucharla, los invito a compartir este video. Suscríbanse a Ecos del Silencio para más casos reales que nos recuerdan la fragilidad de la condición humana. Y si ustedes o alguien que conocen están pasando por una crisis similar, recuerden, nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. La rosa siempre puede encontrar su camino de vuelta al jardín si le damos la oportunidad.